que llegó a tener. Yo les ponía ahí en sus apuntes por qué fue chistoso, por qué lo compara, es mejor ser un cerdo que ser uno de sus hijos, por qué llegó a ser como un refrán, porque en griego la palabra cerdo es hus o us, H-U-S, y la palabra hijos es huidos o juíos, sin la D, es sin la D, juíos. O sea que básicamente dijo, mejor es ser un juz de Herodes que ser un juíos. Es mejor ser un cerdo, porque parecía que rimaba, que ser un hijo de este rey. Entonces, teniendo esto en mente, dándonos cuenta que cuando el rey Herodes, cuando viene la caravana de estos magos, dice que el rey Herodes se turbó al oír esto. Vamos a leer Mateo capítulo 2, versículo 13 al 18. Alguien que por favor con voz de trueno lo lea. No entregué papelito para ese, si alguien lo quiere leer. Mateo capítulo 2, versículo 13 al 18. Entre los actos más crueles de este Herodes estuvo el acto conocido como la matanza de los inocentes, y es lo que vamos a leer ahora. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto te llamé mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Gloria al Señor. Gracias, hermana. Ustedes van a estar observando, por eso es bueno que tenga su Biblia abierta en Mateo capítulo 2. Van a estar observando que vamos a estar de pronto yendo un poquito hacia adelante y después vamos a devolvernos un poquito hacia atrás, de acuerdo a que vamos desarrollando cada uno de los puntos. Pero la razón por la que quería que leyéramos esta parte del capítulo 2, donde habla de que el Señor le habla a los magos del oriente que se vayan por un camino diferente y que no regresen hacia Herodes, porque él conspiraba en matar al niño, a Jesús el Salvador. Entonces dice en el versículo 16 que cuando Herodes se dio cuenta de que lo habían burlado los sabios o los magos de Oriente, pues él ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que se encontraban en todo el territorio. Entonces esto nos da a nosotros una vista de la crueldad de este rey, de su pensamiento, de su forma de solucionar todo aquello que para él era un problema. Pero decíamos cuando hablábamos del objetivo del tema, de cómo este niño, tenemos eso en mente, ¿verdad? De cómo este niño conmocionó a los grandes poderes de su época. Uno de los poderes que Jesús conmocionó y que nosotros vemos en Mateo capítulo 2 es el poder político, ¿no? ¿A través de quién? De Herodes. Dice que Herodes se turbó porque los magos dijeron que dónde estaba el rey de los judíos que había nacido. Pero otro poder que el Señor también en su nacimiento, en sus primeros años, donde no había empezado su ministerio público, conmocionó, fue el poder de los sacerdotes y de los escribas,
que estaban en medio de Israel y que ejercían un gran poder. ¿Qué dice Mateo capítulo 2 versículo 3 al 6? Se lo voy a leer yo aquí. Mateo capítulo 2 versículo del 3 al 6, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Versículo 4, mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Versículo 5, en Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Nosotros vemos que cuando Herodes escuchó esta noticia o esta pregunta que lo perturbó y que lo conmocionó, porque estaban preguntando por un rey que no era él y que era el rey de los judíos, él mandó a llamar a aquellos que él sabía que tenían la respuesta y que tenían el conocimiento de las escrituras, de la ley y los profetas, y él manda a llamar a los sacerdotes y a los escribas. Y dice que cuando los mandó a llamar, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue la respuesta que le dieron los sacerdotes, los que sabían de la ley religiosa, verdad? Hablábamos de que, esto lo hablábamos en clases anteriores, debido a que el pueblo de Dios, esa Israel que había sido dispersada por causa de su desobediencia, por causa de su pecado, Dios había permitido que naciones paganas como Asiria y Babilonia los llevaran cautivos. Estando ellos en cautiverio, ellos no tenían el templo donde adorar, ellos no tenían a Jerusalén, que era la ciudad del rey. Ellos habían perdido todo lo que tenía que ver con su identidad, con lo que tenía que ver con ellos como nación escogida y elegida. Y estando en cautiverios, el Señor quebrantó la cerviz de ellos. ¿Cuál era la cerviz de la nación de Israel? La cerviz de esta nación era que era un pueblo idólatra, que fácilmente se prostituía. Ellos vieron a Dios hacer prodigios, hacer milagros, abrir el mar rojo. Ellos comieron del maná en el desierto. Ellos vieron la roca, que de esa roca, que es una tipología de Cristo, descendió agua. Cuando se cansaron de comer pan del cielo, entonces el Señor envió una lluvia de codornices y dijeron: pues están cansados de comer pan, pues voy a darles carne para que coman toda la carne que ustedes quieran. Y ellos habían contemplado de cerca la grandeza y el poder de Dios, como muy seguramente nosotros como iglesia. Tal vez usted me diga: hermana Ángela, pero yo nunca he visto una roca fluir agua. Pero Cristo, que es nuestra roca, que es un manantial de vida eterna, que salta de él una fuente de vida eterna, nos ha dado de beber de la salvación. Y aunque tengamos momentos difíciles y aunque vivamos en medio de un mundo caído, nosotros tenemos una esperanza que no avergüenza. Nosotros tenemos libre acceso ante el trono de la gracia. Usted puede presentarse cuando usted quiera, en el momento que usted desee. Usted no tiene impedimento, porque Cristo, nuestra redención, quien pagó el precio de nuestro rescate, que nos era imposible pagar a nosotros, nos dio libre acceso. Es decir, que si no vamos a la presencia del Señor en algún momento, es porque no queremos, pero no es porque seamos rechazados. Usted puede entrar, yo puedo entrar. Entonces nosotros hemos visto a ese Dios. Cuando ha habido escasez, hemos visto ese maná que alimenta, ¿verdad? Que sacia, que sostiene. Nosotros hemos contemplado en medio de momentos de sol espiritual, donde un sol candente nos alumbra y sentimos que nos quemamos, esa nube de Jehová, que no tiene explicación, que nosotros decimos: pero ¿cómo estamos de pie? Y es que la nube de Jehová nos cubre. Y si usted está aquí en esta noche, yo no conozco su historia, tal vez un poquito de la historia de algunos, pero si usted está aquí en esta noche
es porque el brazo de Jehová no se ha cortado sobre usted para salvarlo. Entonces, ¿qué pasó con esta nación? Había contemplado todo esto. Y estando en cautiverio, el Señor quebró esa raíz que los hacía prostituirse. Estaban bien mientras se levantaba un rey bueno, y mientras ellos estaban bien gobernados, ellos estaban contentos y felices. Pero se iba ese rey y ellos se iban al paganismo. Y ellos levantaban un altar. Y ellos se volvían a dioses ajenos. Entonces el Señor quebranta esa cerviz y ellos regresan a la tierra. Porque decíamos en la primera clase de que cuando vino el cumplimiento de los tiempos, el Señor ya había permitido que el pueblo de Dios retornara a la nación donde iban a ser el Salvador. Porque tenía que estar la nación para que el Salvador naciera. Entonces, como cuidado y protección, para que no se les olvidara la ley de Dios, que el Señor quería que se tatuaran los corazones. Porque ese era lo que el Señor una y otra vez le hablaba a la nación de Israel a través de los profetas. Mi problema con este pueblo es que este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo se ha memorizado la ley completamente, pero su corazón está lejos de mí. Y era lo que todo el tiempo el Señor le hablaba a través de sus profetas a la nación. Entonces ellos, aún estando de vuelta en casa, ellos dijeron, pues vamos a crear formas. Entonces se levantan los saduceos, que eran compuestos por un grupo de ricos, los más poderosos e influentes de la nación de Israel, de Judá. Y ellos dijeron, nosotros vamos a ser la familia de los sumos sacerdotes y vamos a velar para que a este pueblo se le grabe lo que Dios ha dicho. Entonces se levantan los fariseos y como los fariseos no había nadie, ellos eran los más lindos de la historia. Ellos iban a ser los primeros que iban a ser levantados en el rapto. Pero seguía sucediendo lo que el Señor les había hablado una y otra vez. Este pueblo de labios me adora. Y entonces en ese tiempo también surgieron los escribas que venían desde el tiempo de Esdras en el Antiguo Testamento, y ellos eran los que escribían, ¿verdad? Escribían la ley, ellos sabían muy bien lo que la ley decía porque ellos se dedicaban a escribir la ley, a estudiar lo que la ley decía. Ellos fueron parte, muchos de ellos, del grupo de los 70 que tradujeron la versión del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que hablamos de la Septuaginta, que fue la primera traducción de la Biblia del hebreo al griego. Ellos sabían perfectamente que el Mesías vendría. Ellos sabían eso. Entonces, como Herodes, este rey pagano, religioso, era una mezcla entre el Estado y la religión, dice, pues llamemos a los que saben. Entonces llama a los escribas y llama a los sacerdotes y les pregunta, ¿dónde se supone que ha de nacer el rey? ¿Dónde se supone que ha de nacer el Mesías prometido? Entonces ellos no sabían, ¿verdad? Ellos no tenían ni idea dónde iban a nacer. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué dice la Escritura? Miqueas 5:2, dice el pastor. ¿Qué es lo que leímos? Exactamente la cita que menciona el evangelista Mateo. En el versículo 5 dice, cuando le pregunta ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Versículo 4 al final. Y ellos responden, en Belén de Judea. Le dijeron porque escrito está, o porque así lo escribió el profeta. Y tú, Belén, que es Miqueas 5:2, y tú, oh Belén, en la tierra de Judá. Entonces da la profecía, ¿verdad? Ellos sabían que el Mesías nacería en Belén de Judá. Y cualquiera pensaría que ellos, al igual que los reyes del oriente, o los magos del oriente, perdón, que vinieron preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido, que ellos igualmente dirían, oh, pues sí, es verdad, la estrella ha aparecido y nos está indicando que este rey nació. Pero ellos no tenían interés. Y ahí en la hoja de apoyo que usted tiene, habla de que estos líderes religiosos que conocían las escrituras, pero le daban más importancia a la letra de la ley
que al espíritu de la ley. Ellos sabían la letra de la ley. Ellos sabían lo que la ley religiosa, lo que la ley y los profetas decían acerca del Mesías. Pero ellos sencillamente tenían el conocimiento, pero no estaban indagando en el espíritu y en la esencia de esa ley. Estos líderes tenían el conocimiento en su cabeza, pero no hizo ningún efecto en su corazón. Estos líderes tenían la actitud de no importarles nada. Se sentaron en la oscuridad y a pesar de que una nueva estrella brilló aquella noche, pero ellos no la vieron. Si nosotros miramos la historia, amados, y si nosotros leemos la escritura, es asombroso que desde el oriente vinieran unos magos, que esa palabra magos en el original que se escribió del hebreo también significa sabio. No son los magos que nosotros conocemos en la actualidad. No está hablando de nada de adivinación. Está hablando de los sabios, la misma palabra que se emplea para determinar que son sabios del oriente. Gloria a Jesús. Que son los sabios del oriente. Entonces llega y le dice, el rey le dice a los magos, a los reyes, los magos le preguntan, el rey indaga y los sacerdotes dan respuesta de dónde se supone que nacerá este rey, pero parece ser que a ellos esto no les importa y no hay ninguna respuesta para esto. Vamos a leer rápidamente Jeremías capítulo 6 versículo 16. ¿Alguien tiene el papelito? Sí. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Gracias, hermano. Amén. Gloria al Señor. Dice el texto bíblico que leía nuestro hermano, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Este texto bíblico es tan precioso, amado, es tan lindo. Dice: y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estaba hablando el profeta Jeremías a la nación de Israel. Pero ellos respondieron: no andaremos. Qué impresionante como cuando nosotros no consideramos las verdades antiguas y miramos el espíritu y la esencia de esas verdades, nosotros podemos estar descuidando las nuevas verdades. Y eso, amados, fue lo que sucedió y lo que estaba sucediendo con ese poder religioso de la época en que Jesús nació. El poder religioso decía: nosotros sabemos lo que dice la ley y lo que dicen los profetas, pero ellos habían perdido la esencia de lo que decía la palabra de Dios. Y al ellos perder la esencia, cuando vino la nueva revelación, cuando vino Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, en medio del mundo, en medio de su época, los que suponían que lo estuvieran esperando, los que se suponían que supieran que Él venía y que estuvieran apercibidos porque tenían la palabra, eran los más indiferentes, eran los que menos les importaba. Así que, como una exhortación, nosotros debemos
recordar que debemos pararnos en las verdades que ya nosotros conocemos, que ya el Señor nos ha hablado a través de la Escritura, y observar lo que el Señor nos ha dicho y caminar por esa verdad. No hay nuevas revelaciones, no hay nada nuevo, no hay nuevas revelaciones, no hay nada que la palabra de Dios no nos diga. Pero algo que es cierto, amado, es que cuando nosotros descuidamos las verdades que conocemos, no vamos a poder darnos cuenta de las cosas que Dios está haciendo en el momento. El Señor puede estarse moviendo. Alguien que por favor me lea Hechos capítulo 7, versículo 51. Yo sé que alguien lo tiene. Duros de servir, de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esa fue de las últimas palabras que Esteban, antes de ser apedreado, les estaba hablando. Y esas palabras precisamente Esteban se las estaba hablando a ese grupo de sacerdotes y de religiosos de su época. Le dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Y les dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Cuando nosotros leemos Mateo, algo que es característico en Mateo, capítulo 2, y en todo Mateo, es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Cuando estábamos haciendo una introducción, nosotros dijimos que Mateo, como fue dirigido a la nación de Israel, la nación que conocía la ley de Dios, pues se concentró en hablarles de que ese niño que había nacido era el cumplimiento de la ley, que era el cumplimiento de la ley y de los profetas. Y nosotros ahora que leemos el Nuevo Testamento podemos ver con qué precisión en el nacimiento de Jesús, nomás en Mateo, hay 12 profecías que fueron cumplidas del Antiguo Testamento. Pero en todo el nacimiento de Jesús se cree que más de 300 profecías que habían hablado los profetas fueron cumplidos solamente en él. Y ahora nosotros lo vemos y lo observamos y podemos decir con qué asombro esas profecías se cumplieron. Asimismo será en su segunda venida. Así como fue en la primera venida, amado, va a ser en su segunda venida. Hay profecías que hablan de la segunda venida de Cristo y que todo indica que nosotros estamos caminando a esa segunda venida, que nosotros somos esa última generación que habla el libro de Mateo. No se requiere ser muy estudioso de la Escritura para darnos cuenta que es así, ¿verdad? Se requiere nomás darnos cuenta del mundo en que estamos viviendo. Pero que el Señor nos ayude a no ser como esos escribas y a no ser como esos sacerdotes que conocían la ley, que conocían la esencia. Y como alguien me decía, a veces le decimos a este mundo: el Señor viene pronto. Oh sí, yo sé que el Señor viene pronto, la Biblia lo dice. Yo sé que la Biblia, sí, yo sé, hermana, ¿verdad? Y la gente sabe que Jesús viene y hasta te dicen: sí, yo sé, yo lo he leído en la Biblia, lo he leído, la Escritura lo dice. Pero de ahí no más. Que el Señor nos ayude, que nosotros no seamos así, que nosotros seamos apercibidos y que nosotros estemos velando, que nosotros mejor seamos como esos magos del oriente que habla Mateo capítulo 2, versículo 2, y con esto quiero concluir. Dice que Mateo capítulo 2, versículo 2, alguien que por favor lo quiera leer. Dice la palabra así: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido?
porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Gracias, hermano. Esa fue la pregunta de los magos, ¿verdad? De los magos del oriente. ¿Dónde está el rey de los judíos? Alguien que por favor, yo sé que alguien tiene Números capítulo 24. Ese es larguito, del versículo 10 al 19. Vamos a leerlo. Para que, antes de que mi hermana lea, ¿por qué vamos a leer esto? Porque ¿cómo es posible, antes de que mi hermana lea, que unos magos, Jesús nació en el occidente, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que unos magos desde el oriente hayan estado más informados del nacimiento del rey de los judíos y que hayan viajado no camino de un día, ni camino de un mes, sino camino más de un año, siguiendo la estrella que se mostraba en el oriente, pero que era una estrella de occidente porque estaba alumbrando hacia el occidente, y que ellos se hayan dirigido viaje de meses en busca de ese rey? ¿De dónde venían esos magos? Pues nosotros tenemos dos textos bíblicos que nos dan un poco de claridad de por qué en el oriente tenían conocimiento de la profecía de que nacería un rey. Y es lo que va a leer mi hermana Lourdes. Palabra de Dios. Vamos a leer de Número 24 del 10 al 19. Profecía de Balaam. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Balaam le respondió: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Mas lo que hablé Jehová, eso diré yo. He aquí yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermana. Qué linda la palabra del Señor. Amén. Esta es el único lugar de la Escritura donde la estrella y el cetro van juntos. La estrella, Balaam era un profeta habitante de la tierra de Mesopotamia, y este hombre, a pesar de que había tenido, se cree que conocimiento del Dios de Israel, pues se había apartado de su creencia y de su conocimiento y había empezado a practicar la magia, la adivinación. Pero como era conocido como profeta, pues la nación de Israel, cuando el Señor lo entra rápidamente, la nación de Israel, el Señor la entra a la tierra prometida para poseer a sus enemigos, y en ese camino de poseer la tierra prometida, el pueblo de Israel había derrotado a 2 reyes ya, ¿no? Al rey de Og y a otro rey. Pues cuando se va a acercar a la nación de este rey Balac, pues él tenía miedo. Y él pensó: ¿qué puedo hacer yo para impedir que este pueblo pase por mi tierra? Porque yo no quiero ser destruido como ya fue destruido estos otros. Entonces consiguió este profeta para que maldijera a la nación de Israel. Y nosotros los invito a que ustedes en su casa lean Números
capítulo 22, 23 y 24, para que pueda entender la historia. Es una historia preciosa de cómo cuando Dios dice que nos bendecirá, no hay nada que detenga la bendición que Dios ha dispuesto para su pueblo, para aquellos que están bajo su pacto y bajo sus promesas, para aquellos que creen en Él. Entonces lo llama y le dice: maldícelos. Y 3 veces este profeta, que Dios le permite ir, pero le dice: tú hablarás todo lo que yo te diga. Y él le dice al rey Balac: yo voy a ir, pero aunque usted me dé su casa llena de tesoros, yo no puedo decir nada diferente a lo que Jehová, Dios de Israel, me diga. Y ahí es donde da la profecía. La última vez que los bendice, da esta profecía. Y es una de las primeras anunciaciones del Mesías de forma abierta. Y dice: lo veré, versículo 17, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob. La estrella de Jacob, la profecía. Jacob sabemos que es Israel. Y se levantará cetro. El cetro es una señal de gobierno, de autoridad, bíblicamente. Dice nuestro pastor: solamente lo poseía el rey. El cetro lo poseía el rey. Entonces, para concluir, dice que ellos tenían conocimiento de esa profecía, y nosotros lo podemos ver así. Porque ¿quiénes estaban ahí? Estaban los sabios de la tierra de Edom, escuchando la profecía que dijo Balaam. Ellos tenían conocimiento de esa profecía. Y pasó de unos a otros. También nosotros vemos en Daniel, yo sé que alguien lo tiene, pero no alcanzamos a leerlo. Daniel capítulo 5, versículo 11, vemos también que Daniel fue puesto sobre los sabios. Dice: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Es decir, que la historia del Dios de Israel había sido contada a otros pueblos de diferentes maneras. Una de que le encontramos registro bíblico es a través de este profeta Balaam, y otro es a través del profeta Daniel, y todo el pueblo de Israel en medio del cautiverio estuvo hablando. Pero estos magos de Oriente, su respuesta fue ir y buscar cuando esa estrella apareció. Esa estrella alumbró en medio nuestro. Algunas dicen que fue la agrupación de muchas estrellas. Algunos dicen que fue una estrella gigante que apareció en el occidente. La verdad, amado, es que cuando el Hijo de Dios vino, el cielo y la tierra respondió a su venida. Nosotros podemos pensar que algo sucedió en los cielos, como sucederá en su segunda venida, donde el cielo anunciará de una u otra manera que el Hijo de Dios aparecerá en el aire y levantará a su iglesia y la llevará a las bodas del Cordero. Porque como dice la palabra del Señor, Él hace de las nubes sus caballos de guerra. Y toda la creación anuncia la gloria y la grandeza del Señor. Los cielos cuentan su gloria. Y la creación anuncia la obra de sus manos. Y en ese tiempo el cielo respondió. La tierra se conmovió, los poderes se conmovieron. Algunos respondieron positivamente, como los sabios del oriente, que viajaron camino de un año para encontrarse con ese rey, el único a través del cual viene la salvación. Y otros tal vez se opusieron a su gobierno. Pero la verdad es que tanto el cielo como la tierra respondió a su venida. Y esto, amados, para la clase que viene, el estudio bíblico siguiente, estamos hablando de Jesús en su vida privada. Usted tiene en sus apuntes, mire el punto 4, lo puede mirar en su casita. Pero
habla de que no estamos hablando del ministerio público de Jesús. Vamos a empezar el capítulo 3 de Mateo, el ministerio público. Pero esto era Jesús siendo un niño. Nosotros veíamos a través del estudio bíblico de la pastora Damaris cómo ella hablaba de los cánticos, de cuando este niño nació, ¿verdad? Cómo se cantó una canción de que él había nacido. Que el Señor nos ayude a estar siempre apercibidos de las cosas maravillosas que Él está haciendo. Y al igual que la creación y al igual que los sabios, nosotros también podamos responder. Gloria al Señor, el Señor les bendiga, amados. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Nos gozamos en poder estudiar la palabra del Señor. Bendecimos la vida de nuestra hermana Ángela por tan hermosa clase. Damos gracias a Dios porque hemos sido grandemente edificados. ¿Quién está creciendo en gracia y en sabiduría? Queremos parecernos más a Cristo, ¿verdad que sí? Y qué mejor forma de lograrlo, ¿verdad? De